el tema de hoy es de acuerdo a lo que estamos obviamente viendo, viviendo en estos días, es acerca de la Semana Santa. Ahora, ¿qué cosa es la Semana Santa? Porque esa es la pregunta que creo que cada año debemos plantearnos, porque cada año debemos ir aprendiendo algo más acerca de la Semana Santa. Ustedes que están en el colegio ya están terminando su secundaria, me imagino que deben tener una idea acerca de lo que obviamente es la Semana Santa. Y la Semana Santa, como lo dice, ¿no?, es un tiempo muy importante para todos los cristianos, en el sentido de que la Semana Santa es un tiempo en el que los cristianos nos dedicamos a la oración, a meditar acerca de la importancia de nuestro cristianismo, así como también es un tiempo para pensar en nuestra relación con Dios, ¿no? Cosa que a veces, muchas veces, sobre todo en años anteriores, algunas personas lo han tomado como un tiempo de descanso, ¿no? Ustedes seguramente también, por el mismo hecho de ser jóvenes, ¿no?, han tomado a veces la Semana Santa así, ¿no?, como un tiempo de vacaciones. ¿Se acuerdan ustedes? En los años anteriores habíamos empezado ya clases en marzo y de repente teníamos estos días, ¿no?, que empiezan desde el día jueves, viernes, sábado de la Semana Santa, como tiempo libre, tiempo de vacaciones. Algunos se iban incluso de paseo con los papás, o a veces solos, ¿no?, algunos de repente, no en la realidad de ustedes, pero hay jóvenes, ¿no?, que se van de vacaciones, se van a pasear, viajan, se van a la playa, acampan, e incluso algunos incluso le han cambiado el nombre a la Semana Santa, ¿no?, al punto de decir, en vez de Semana Santa, la famosa Semana Tranca. ¿Por qué? Porque incluso en estos días en los que deberá haber recogimiento y meditación, más bien se utilizan para ver, ¿no?, para tomarlos como días de diversión, incluso hasta de diversión no tan sana, ¿no? Y de ahí el nombre de la famosa Semana Tranca. Bueno, entonces, la Semana Santa, como dice ahí la diapositiva, ¿es un tiempo de descanso o es un tiempo de devoción? Creo que la respuesta es clara, ¿no? La Semana Santa es un tiempo de devoción, es un tiempo, como dice la frase que tienen allí, es un tiempo litúrgico, ¿no?, más intenso de todo el año. La Semana Santa es la semana más importante, podríamos decir, la más importante de todo el año, ¿no? Para los católicos, ¿no?, muchas veces, como dice allí, se ha convertido en un tiempo de descanso, de diversión, y a veces se olvidan de lo esencial, ¿no?, que esta semana la debemos dedicar a la oración, a la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae, ¿no? En otras palabras, la Semana Santa es un tiempo en el que los cristianos deberíamos aprovecharlo para encontrarnos con Dios. Ahora que estamos en el tiempo de cuarentena, un tiempo en el que no podemos salir, los que querían irse a pasear no pueden ir a pasearse, y los que querían ir a la iglesia no pueden ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo vivir la Semana Santa? Esa es una interrogante, ¿no?, que tenemos nosotros allí en la cabeza. ¿Cómo vivir la Semana Santa en estos días de cuarentena? Bueno, como le decía, primero vamos a ver qué cosa es la Semana Santa. La Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana, ¿no? Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor. ¿Por qué? Porque se entiende de que es una semana muy importante dentro del calendario religioso.
Y por eso que a los días, ¿no?, de esta Semana Santa, después del que empieza el Domingo de Ramos, ¿no?, a esta semana se le dice la Semana Santa, que empieza con el lunes de lunes santo, que estamos hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua, que será el próximo domingo, ¿no?, en el que vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Ahora, dentro de esta Semana Santa está lo más importante, que es el Triduo Pascual, que se va a iniciar el jueves y va a culminar el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. La Pascua es una fiesta que va cambiando, es una fiesta móvil. ¿Por qué? Porque, como ustedes seguramente se han dado cuenta, ¿no?, varía cada año, ¿no? No es como celebramos el 2 de mayo, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, celebramos el combate de Angamos, ¿no?, en octubre, etcétera, etcétera, ¿no? No hay una fecha exacta, sino que va variando. Esto se debe a que la fecha no es fijada según el calendario civil, sino por el año litúrgico, y que se rige a su vez por el ciclo lunar, ¿no? ¿Debido a qué? A que los judíos, ¿no?, en sus fiestas, las fiestas judías, en la antigüedad, estamos hablando de hace más de 20 siglos, ¿no?, la Pascua, la primera Pascua judía con Moisés, se dice que se celebró, ¿no?, aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo. Entonces, bueno, a ver, perdón por el audio. Entonces, les decía que la Pascua judía es una fiesta móvil, ¿no?, que va variando de acuerdo al año. ¿Por qué? Porque el calendario litúrgico, o sea, el calendario de las fiestas religiosas, de la fiesta litúrgica también se le llama, se rige por el ciclo lunar. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos heredado el calendario litúrgico en parte de los judíos. Y los judíos, hace aproximadamente 1850 años, en el que se celebra la primera Pascua judía, ¿no?, con Moisés, se regían por el calendario lunar. Entonces, la Pascua, como dice el tercer párrafo que tienen allí en la diapositiva, se ubica siempre después de la primera luna llena, luego del inicio de la primavera. Este es en el hemisferio norte, ¿no?, al que pertenecía el pueblo judío. Recuerden, la tierra está dividida en hemisferio norte, hemisferio sur, ¿sí? Y entonces, en el hemisferio norte, podríamos decir que es primavera, ¿no es cierto? Ahorita, en el hemisferio norte, todos están en primavera. Y nosotros hemos empezado el otoño en el hemisferio sur. Nosotros pertenecemos al hemisferio sur. Entonces, en ese sentido, la Pascua se puede celebrar entre el día 22 de marzo, que generalmente inicia el otoño para nosotros, y el 25 de abril, ¿no? En esos días es que se celebra la Pascua. ¿Por qué? Porque en esos días es que aparece la primera luna llena, ¿no?, del otoño para nosotros, ¿no?, de la primavera para el hemisferio norte. Entonces, el día entonces que cae esta luna llena es importante para poder calcular la fecha de las demás fiestas también, ¿no? Primero para saber cuándo celebramos nosotros el domingo de resurrección, y a partir de la fecha del domingo de resurrección se ve el jueves santo, todo lo que es la Semana Santa, pero también las fechas posteriores, como son, por ejemplo, Pentecostés y la Ascensión. Entonces, el término Pascua, ¿sí?, viene del griego, no, perdón, del latín, en primer lugar, pasche, ¿no?, que a su vez proviene del griego, ¿no?, Pascua, que es una adaptación del hebreo, noj, ¿no?, que significa paso o salto, ¿sí? Entonces,
El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí?, de la Biblia. En el libro del Éxodo, allí se narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Y allí es entonces donde se explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el pueblo hebreo, ¿no? Entonces, nuestra Pascua viene como un anticipo, ¿no?, de la celebración de la Pascua judía o de la Pascua hebrea, que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 12. ¿No? Como ustedes recordarán, Moisés salvó al pueblo hebreo de la esclavitud, ¿no?, en Egipto, según nos narra el libro del Éxodo, y fueron los judíos con Moisés los que van a celebrar esta liberación, ¿no?, con el sacrificio del cordero. Ellos sacrificaban un cordero, lo preparaban en una cena, y en esa cena es que ellos celebraban la Pascua, que recordaba qué cosa, el paso, de ahí el nombre de Pascua, paso o salto, ¿no?, el paso de Dios que los liberó de Egipto, ¿no? Ya ustedes recordarán la historia, ¿no?, cómo Moisés fue a decirle al faraón que lo liberara. El faraón terco no quiso, a pesar de todas las manifestaciones milagrosas que hizo Dios, y por último envió la última plaga, que fue el exterminio de los primogénitos. El primer hijo de cada familia en Egipto murió, y solo se salvaron las casas de aquellos que en su puerta habían puesto la sangre del cordero que después comieron en la noche. Esto es una alegoría, ¿no? Esto los que escribieron el libro del Éxodo no lo sabían, pero era una alegoría, un anticipo de lo que iba a pasar con Jesús. Jesús es el nuevo cordero que se sacrifica para liberar ya no a un pueblo, sino a toda la humanidad, ya no de una esclavitud social, sino de la esclavitud del pecado. Jesús es ese cordero que derrama su sangre, y al derramar su sangre nos libera del pecado y nos salva. Así como ellos, los hebreos, se salvaron, ¿no?, gracias a la sangre del cordero que ellos comieron en la cena. Y nuestra misa, que nos recuerda la Pascua de Cristo, esa misa es esa misma cena que celebraban los judíos, ¿no?, y que Jesús la inauguró, así como Moisés la inauguró el día en que murieron los primogénitos. Jesús la inauguró el Jueves Santo, el jueves en el que él celebró la Pascua judía primero con ellos, y después va a hacer otra cena distinta, ¿no?, que es con el pan y el vino, que los transforma en su cuerpo y su sangre. Entonces, los cristianos, sin embargo, en el último párrafo, separaron la celebración de la Pascua judía y la Pascua cristiana en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. ¿Sí? Es decir, hasta antes del concilio de Nicea, muchos cristianos seguían celebrando la Pascua judía junto con la Pascua cristiana. O sea, ellos, la mayoría eran judíos todavía, y los que se habían convertido, que no eran judíos, seguían las costumbres judías aún. Y entonces ellos celebraban, junto con la Pascua judía, celebraban también la Pascua cristiana. Pero esto va a terminar con el concilio de Nicea, en el que se va a decir de que a partir de ese momento, a partir del año 325, ya no se celebraba la Pascua judía, sino solo la Pascua cristiana, ¿no?, que es, en otras palabras, es la misa nuestra, ¿no?, que celebramos siempre, y que el Jueves Santo se celebra de una manera especial. Entonces, ya les había dicho de que la Pascua, entonces, toda la Semana Santa empieza desde el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Pero en la iglesia existe unos días más importantes dentro de esta semana, ¿no?, de esta gran semana, ¿no?, a la que le hemos llamado la Semana Mayor, que son, en primer lugar, el Domingo de Ramos, ¿no?, que lo hemos celebrado el día de ayer. Ojalá de que algunos de ustedes hayan tenido la posibilidad de participar a través del internet, a través de las páginas diversas
alguna de ellas le he enviado yo, ¿no? Por ejemplo, la Pascua que se está celebrando en el oratorio salesiano que queda ahí atrás de nuestro colegio, ¿no? Donde está el padre José Luis, ¿no? Que el año pasado era el confesor nuestro y que venía celebrando las misas. Bueno, él a través de vía Facebook, de la página del oratorio salesiano, está celebrando la Semana Santa vía Facebook, ¿no? Y entonces, el día de ayer, por ejemplo, a las 11 de la mañana se celebró la misa el Domingo de Ramos, ¿no? Bueno, entonces, esta gran semana se inicia con el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alababa como rey, ¿no? Con cantos, con palmas. Esto es lo que nos relatan los evangelios, principalmente el evangelio de Lucas. Por eso nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa, ¿no? Esta vez no hemos podido hacer eso, ¿no? Por la cuarentena, pero eso no quita de que no podamos participar también de las misas, diversas misas que se están dando a través de diversos medios de comunicación, ¿no? A través de la televisión, a través del Facebook, son los medios que generalmente son los más cercanos a nosotros, ¿no? Para poder participar. Bien, ese es el Domingo de Ramos. A continuación tenemos los llamados el Tríduo Pascual, ¿sí? El Tríduo Pascual podríamos llamarle así, que son los 3 días más importantes dentro de la celebración de la Semana Santa. Empieza con el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo o Vigila Pascual, ¿no? Que va a concluir con el Domingo de Resurrección. Entonces, el Jueves Santo en ese día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies, dándonos un ejemplo de servicialidad y de humildad. En la última cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y el vino. Nos dejó su cuerpo y su sangre, ¿no? Y entonces a esta celebración nosotros le llamamos el Jueves Santo, ¿no? Que es cuando se instituyó 2 sacramentos. Jesús instituye aquí 2 sacramentos. El primero es la Eucaristía, ¿no? Cuando Jesús los reunió en la cena, ¿no? Y le dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, ¿no? Y al final le dice, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Jesús le da una orden de que esa misma celebración de la transformación del pan y del vino en su cuerpo y sangre lo sigan haciendo. Y por eso que entonces decimos, ¿no? Que instituyó 2 sacramentos. El primero, la Eucaristía, y el segundo, el sacerdocio, ¿no? Le encarga a los apóstoles que ellos sigan haciendo lo que Jesús había hecho con ellos en la última cena, ¿sí? Entonces, 2 sacramentos, la Eucaristía y el sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos, ¿no? Ya conocemos nosotros la historia, ¿no? Se fue allí, pasó toda la noche orando, y allí es cuando lo llegan a aprender, ¿no? Cuando lo toman preso y lo llevan ante el Sanedrín, ¿no? Que el Sanedrín es, podemos decir, el juzgado de los judíos, ¿no? Donde estaban todos los llamados ancianos, ¿no? Que eran personas que tenían un cierto poder religioso, ¿no? Muchos de ellos eran fariseos, y entonces este grupo era el llamado Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote. Y Jesús es aprendido entonces el jueves en la noche y llevado al Sanedrín. El Viernes Santo recordamos la pasión de Jesús, ¿no? Cómo Jesús es aprisionado, los interrogatorios de Herodes, de Pilatos, ¿no? Cómo Herodes lo interroga, ¿no? Se burla de él y lo regresa a Pilatos, ¿no? Porque no quiso él comprometerse, ¿no? De condenarlo y no ponerse en contra de la autoridad de Pilato, ¿cierto? Más por eso que por otra cosa lo hace para no perder la amistad con Pilato, ¿no? Y a partir de ahí dice incluso el Evangelio que se hicieron mucho más amigos, ¿no? Herodes y Pilato.
También recordamos el Viernes Santo, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas y la crucifixión. Entonces, eso es lo que vamos a conmemorar, ¿no? Y que generalmente lo hacemos a través del Vía Crucis, ¿no? O a veces se le llama Vía Crucis, ¿no? En castellano. ¿No? Pero en Vía Crucis es una palabra, son dos palabras latinas que significan el camino de la cruz, ¿no? Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, ese es el Vía Crucis, que nosotros generalmente lo hacemos el Viernes Santo. En el colegio lo hacíamos el miércoles, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes dos imágenes, ¿no? De ustedes cuando estaban el año pasado. En cuarto, cuando hicimos la conmemoración del Vía Crucis, ¿no? En el colegio, ¿no? Que fue un día miércoles, antes de salir, ¿no? A las celebraciones de Semana Santa. Y entonces allí se hace la ceremonia de la adoración a la cruz, ¿no? La adoración a la cruz. Bien, ese es el día Viernes Santo. Después tenemos el Sábado Santo, ¿no? O también el Sábado de Gloria, también llamado Sábado de Gloria, en el que se recuerda el día que pasó Jesús entre la muerte y la resurrección, ¿no? Es el intermedio, ¿no? Es el momento en el que Jesús es sepultado después de la muerte. Es un día de luto, de tristeza, de oración, ¿no? Pues no tenemos a Jesús entre nosotros, ¿no? Obviamente que es una forma de prepararnos para celebrar finalmente el gran día, ¿no? Que es el día domingo de la resurrección de Cristo. Las imágenes se van a cubrir, ¿no? Se cubren. Es más, si alguno ha entrado a ver las iglesias, las imágenes todas están cubiertas ya ahora. Es como una forma de especie de manifestar el luto, ¿no? Los sagrarios están abiertos, no hay, no está las hostias allí, ¿no? Las hostias se llevan a un lugar encubierto, ¿no? Como una forma de decir que Jesús en ese momento está ausente, ¿no? De la realidad porque ha muerto y ha entregado su vida por nosotros, por los hombres. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús, ¿no? Vigilia quiere decir que la tarde y noche anteriores a una fiesta, ¿no es cierto?, se prepara para algo, ¿no? Eso es lo que se llama la vigilia. O sea, uno vigila, podría decirse así, vigila que se pueda cumplir lo que viene después, ¿no? Eso es lo que se llama la vigilia. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua, ¿no? En algunos lugares se hacen bautismo sobre todo de personas mayores, ¿no? Lo que se llaman los catecúmenos, ¿no? Y encender las velas en señal de resurrección, de la resurrección de Cristo, ¿no? La gran fiesta de los católicos, ¿sí? Entonces, en este día, generalmente las misas se hacen en la noche, después de las 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Un tanto para adentrados en la oscuridad, ¿no? Como símbolo de la muerte, ¿no? Del temor, ¿no? De la ausencia de Dios, ¿no? Tanto como lo que vivieron los apóstoles, ¿no? El día de la muerte de Jesús. Los apóstoles, después que Jesús es crucificado y muerto, lo llevaron, lo enterraron y regresaron al cenáculo, donde estaban escondidos, ¿no? Muertos de miedo, ¿no? Y entonces la iglesia quiere recordar ese mismo paso de Jesús de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, ¿no? Con el domingo de resurrección, con la llamada vigilia pascual. Entonces, ese día hay una ceremonia especial, que es la ceremonia de la luz, ¿no? En la que se enciende el cirio pascual. Ahí lo tienen ustedes en la imagen, ¿no? Que tienen allí, el cirio pascual, ¿no? Que representa a Cristo, la luz de Cristo. Ese día la iglesia está todo oscuras, ¿no? Y poco a poco se van encendiendo las luces, ¿no? Se hace una invocación a Cristo, ¿no? Se dice luz de Cristo y todos dicen demos gracias a Dios y se van encendiendo por 3 veces, ¿no?
Primero en la entrada de la iglesia, al medio de la iglesia y al ingreso del altar. El sacerdote va a invocar a Cristo, que es luz, y nosotros acompañamos al sacerdote, ¿no? Que va transportando el cirio pascual. Ese es el día sábado. Y por último, todo el trido pascual culmina con el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. Volvemos a repetir lo que dijimos al inicio, la palabra Pascua significa paso, ¿no? Paso. Es el paso de Jesús, en este caso, para nosotros, el paso de Jesús el paso de Jesús que muere y que resucita. Es el día más importante y más alegre para todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en la compañía de Dios. Pascua, como ya lo dijimos, es el paso de la muerte a la vida, ¿no? Entonces, ese día nosotros celebramos en forma alegre que Jesús ha pasado de la muerte a la vida, que Jesús triunfó de la muerte, venciéndola, y resucitó. Bien, entonces ahora nos viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en Semana Santa? Sobre todo en estos días en los que nos encontramos, de alguna manera, nos encontramos en cuarentena, aislados, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Semana Santa? En primer lugar, obviamente que tenemos que rezar, ¿no es cierto? Tenemos que tener un cierto recogimiento, prepararnos para sobre todo este tríodo pascual que se inicia el jueves santo, y que para nosotros significa la fecha más importante, ¿no? De todas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna